Compañeros, en este momento nos encontramos con el ministro de Educación, Arnaldo Hueso, para destacar los puntos importantes. Se han reunido con ejecutivos de la Internacional de la Educación. ¿Cuáles son los puntos que debemos destacar? Bueno, muchas gracias. Primero, apreciar mucho el espacio que me dieron para poder sentarme con altos ejecutivos de la Internacional de Educación, apreciar mucho la apertura de la oficina acá, reconocer el trabajo que muy bien merecido tiene Roberto Troche de formar parte de este grupo selecto ahora. Hemos tenido la oportunidad de conversar por un buen espacio de tiempo, hubiese querido tener más, sobre temas torales, vinculantes a la transformación y la calidad de la educación. Yo quiero reconocer una vez más lo que he dicho siempre. Colprosuma es un colegio de avanzada, un colegio que tiene muy bien clara su estrategia orientada a la calidad de la educación y la transformación de la educación pública en Honduras. Y desde entonces que conocí eso hace más de un año, hemos venido trabajando de la mano sistemáticamente, a pesar de los valladares que pudimos haber tenido el año pasado. Hoy arrancamos con pie derecho, con absoluta claridad de tener metas comunes, que esto casi nunca se había logrado, entre el Colprosuma, la Secretaría de Educación, y es potenciar la calidad de educación pública en Honduras. Esa es nuestra meta y la de ellos también. ¿Qué beneficio para el magisterio trae esta reunión con la Internacional de la Educación? ¿Qué le podemos informar al Magisterio Nacional? Valor agregado, el conocimiento, la experiencia internacional que se tiene, el apoyo, el respaldo que podemos tener de parte de ellos, pero sobre todo estructurar trabajos conjuntos basados en experiencia que se tiene. ¿Podrá existir alguna alianza para capacitación docente, mejora de para salario? eso, para mí lo de capacitación docente puede ser lo más inmediato, pero aquí hay cuestiones más profundas que podemos trabajar. Así como la inversión en educación. En torno a la transformación de la educación. Es que eso es. Vamos a ver la educación de calidad en la medida que sentemos bases sólidas y profundas hoy día. Y eso se logra con la participación activa de múltiples actores. Colprosuma es uno de los más importantes. Bien, por ese lado, Hugo Yasky, presidente del Comité Regional de la Internacional, ya conversábamos con usted anteriormente, pero queremos conocer sus valoraciones en torno a esta reunión con el ministro de Educación. La verdad que un diálogo que muestra que la alianza, cuando se toma desde sectores comprometidos con la defensa de la educación pública, de un lado el Colprosuma representando a los docentes, del otro lado el ministro de Educación, empieza a tener sentido. Construir políticas públicas es posible cuando una organización se sienta con la autoridad educativa y empiezan a trabajar en pos de un objetivo común. Mejorar la condición del docente, por ejemplo, avanzar con el tema de la dignificación de la tarea docente, la capacitación en servicio, la formación, tomar el tema de las mujeres en un gremio donde el 85%, 90% justamente son mujeres. Creo que son temas clave y por supuesto quedó claro que no hay transformación educativa, ni hay mejoramiento de la educación, si no es sobre la base de un diálogo en el que la voz de los docentes sea escuchada. Cuando las autoridades educativas ponen a la organización de los docentes como expresión de la voz de los que trabajan en las aulas, de los que todos los días sostienen la escuela pública con su esfuerzo, entonces las cosas mejoran, que es lo que creo que empezamos a ver acá en Honduras. Presidente del Colprosuma, ¿qué podemos destacar con esta importante reunión, sin duda, para fortalecer la defensa a nuestros afiliados, Magisterio Nacional, mejorar la calidad educativa? Bueno, primero agradecer la presencia de la Internacional de la Educación aquí en nuestro país, su presidente Hugo Yasky, Fátima da Silva y Converti, pues que nos acompañan. Es trascendental para Colprosuma la presencia de ellos, como todos los convenios y ser parte de la Internacional de la Educación, recordando que nuestros grandes objetivos están enmarcados en la defensa de los derechos de los docentes, la defensa de los derechos de los niños y jóvenes a una educación pública de calidad. En ese sentido, ante los elevados índices de pobreza, de inseguridad, de falta de oportunidades,
de constante migración que tenemos por parte de nuestro pueblo buscando oportunidades fuera del país, para nosotros es fundamental que la educación pública se convierta en este país, como lo ha sido en todos los países desarrollados, el eje de desarrollo, el principal eje de desarrollo, y para eso necesitamos dar el salto no tanto a la cantidad de días en las aulas de clase o en los institutos, sino a la calidad. Eso pasa también por el respeto a los derechos del magisterio. Un maestro al que se le respetan sus derechos y al cual se les trata dignamente, pues va a estar motivado en el aula de clases. Importante, y todas estas acciones que hemos realizado deben de traducirse en beneficio para los niños y jóvenes y en respeto para todos los docentes de Honduras. ¿Qué respuesta ha dado el ministro de Educación ante esta reunión con la Internacional de la Educación y con ustedes como miembros de Junta Central? Recuerde que con el ministro de Educación pues hemos definido toda una agenda de la problemática educativa, de la problemática magisterial. En muchos puntos de esos ya han habido avances concretos. Estas reuniones del ministro de Educación, con la Internacional de la Educación y con Colprosuma, pues seguramente vendrán a fortalecer y a agilizar aún más todos esos puntos en los cuales todavía están en proceso y otros que aún no se han iniciado, que es dar el salto a la calidad educativa, el tema de las reformas a la ley del IMPREMA que garanticen a los maestros una jubilación digna, las deudas que tiene el gobierno con el magisterio durante años, 2011, 2012, maestros que trabajaron y no se les ha cancelado, planillas complementarias que están sin cancelar, pues todo eso es trascendental, como la revisión de los colaterales y el apego al estatuto del docente hondureño. Muy bien, muchas gracias. Escuchábamos al presidente del Colprosuma, el profesor Obeniel Flores. Es lo que podemos informarles, compañeros, a esta hora de la tarde, luego que ha culminado la reunión con el ministro de Educación, pero también antes de finalizar nuestro contacto, queremos escuchar la opinión también de la vicepresidenta del Comité Regional de la Internacional de la Educación. Nos gustaría conocer sus valoraciones respecto a esta reunión con el ministro de Educación. Bien, la reunião valoramos muitíssimo, creio que está estabelecido um processo de diálogo. Sindicato é para negociar, para hacer conversações, para lograr melhorias em todo sentido para a população e também para as pessoas que representam em el grêmio. Há vários aspectos que foi mencionado, mas eu vejo como importante que para implementar uma política de verdade neste país educativa, duas coisas têm que ser hechas. Primeiro, aumentar o pressuposto educativo neste país. Não pode seguir tendo este país um pressuposto maior para a guerra, para a segurança, mais grande que para a educação. Ou seja, há necessidade desse país verdadeiramente poner mais pressuposto na educação. Também valoro muito a questão da formação continuada para os maestros, que foi algo apresentado que está em caminho. E o sindicato, e Colprosuma e os demais sindicatos têm que participar desse processo e desta plataforma. Eu sinto que há estabelecido um processo de diálogo e temos que permanecer neste diálogo, respeitando de ambas partes, a parte do governo e a parte nossa enquanto organização sindical. Bien, muchas gracias a Fátima da Silva, vicepresidenta del Comité Regional de la Internacional de la Educación. Compañeros, finalizamos nuestro contacto. Han escuchado las valoraciones respecto a esta reunión entablada Internacional de la Educación, Colprosuma y Ministro de Educación. Buenas tardes.